Buen día familia. Bueno, continuamos en nuestro proceso de unidad de pensamiento. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de un primer tema que fue lo que es la unidad. ¿Cuáles son los principios de la unidad? ¿Qué dice Dios en la Biblia acerca de la unidad? ¿Qué nos enseña? ¿Qué podemos aprender? ¿A qué estamos llamados? A vivir la vida de Cristo en nosotros y por medio de ello reflejar verdaderamente a Cristo por medio de la unidad de la iglesia. Que cuando la iglesia esté unida realmente vamos a ver cambios y transformaciones impresionantes en el mundo. La gente va a creer en Cristo porque van a ver en nosotros un modelo de unidad. Y bueno, hablando acerca de la unidad, veíamos algo muy importante. Uno de los principios es que la unidad trata de que seamos uno o que tengamos la misma fe. Es decir, que creamos lo mismo. Y cuando hablamos de creer lo mismo o de tener la misma fe, básicamente tendríamos que empezar por el pensamiento. Es decir, que uno de los requerimientos importantes para la unidad es que tengamos unidad en el pensamiento. Veíamos que estar reunido no es lo mismo que estar unido. Podemos estar en el mismo lugar, pero no necesariamente por ello estamos en unidad. Por eso es que la unidad no solamente puede ser un acto físico como una reunión, sino que realmente la unidad debe ser algo mucho más profundo, como nuestros pensamientos. Pero, ¿cómo unirnos en pensamientos si aún podríamos pensar que la unidad es algo muy complejo? Si revisamos un poco lo que pasa en la actualidad, nos damos cuenta que aunque la iglesia entiende la importancia de la unidad, aún no lo vivimos, aún no vivimos la unidad. Seguramente después de uno hablar de la clase anterior acerca de lo que es la unidad, podríamos pensar en, wow, maravilloso, sería increíble podernos unir, trabajar juntos, el mismo reino, pero porque aunque todos podemos pensar que es importante la unidad, no nos hemos unido. Es una pregunta muy interesante, pero claramente para responder a esto vamos a hablar acerca de lo que dice la Biblia de la unidad de pensamiento. Entonces veamos qué es lo que ha pasado en la historia, veamos un contexto histórico de lo que ha pasado en la historia y cómo estamos en temas de unidad. Cuando revisamos un poco el tema de la unidad de pensamiento, en diferentes épocas podemos descubrir, diferentes épocas y diferentes lugares, podemos descubrir que la unidad normalmente está relacionada con la cultura. Un grupo de personas que viven en un mismo lugar, que hace lo mismo, que tiene el mismo ambiente, seguramente es muy parecida. Y si revisamos cada época de la historia, encontramos que las diferentes culturas tuvieron un pensamiento muy parecido entre ellos. No necesariamente siempre fue el mismo, pero sí habían unos puntos en los cuales ellos tenían los mismos pensamientos. Pensemos, por ejemplo, en la época antigua. En la época antigua podemos ver los griegos, los egipcios, aún los chinos, que tenían costumbres muy parecidas. Estas tres culturas fueron culturas que creían en muchos dioses, eran politeístas y normalmente estos dioses tenían características humanas o de animales, aún de cosas. Y si nos damos cuenta, normalmente, como era su pensamiento, las ideas que ellos tenían, así ellos actuaban. Entonces podemos ver en culturas como la griega o culturas como los egipcios, donde las personas estaban subyugados por el poder de un dios o de muchos dioses y no podían hacer nada al respecto. Era la cultura, era lo que se vivía, era lo que había en ese tiempo y en esa época. En la época medieval podemos ver que un pensamiento generalizado fue el pensamiento católico. Después de que Constantino instituyó la religión católica como la religión del Imperio Romano, pues las personas tuvieron que adaptarse a vivir tal cual como lo decía la Iglesia Católica.
Entonces el pensamiento de ese tiempo fue un pensamiento donde todo estaba relacionado o el poder estaba relacionado con la Iglesia Católica. Eran ellos los que tenían la verdad y nadie más tenía acceso a la verdad. Había una fuerte división en la sociedad entre los clérigos y las personas que no eran clérigos. Los clérigos eran como si fueran santos y estuvieran en otro nivel a las personas del común. Ahí se da una distinción muy fuerte en el tema social. Si nos damos cuenta, el pensamiento que ellos tenían los llevó a ver todas las áreas de su vida de acuerdo a ese pensamiento. Entonces empezaron a crear las clases sociales, esa distinción, solo los de las altas clases tenían beneficios, pero los otros no los tenían. Entonces empezamos a ver que tal cual era su pensamiento, así eran ellos. En la época moderna también podemos ver diferentes pensamientos que se desarrollaron en esta época, como el pensamiento de quitar a Dios de todas las cosas. Luego de la reforma y luego de las cosas maravillosas que pasaron con el protestantismo, pasó algo también que fue muy fuerte y es que fruto de la época medieval, de la Inquisición, donde se obligó a la gente a creer en Jesús, pues, o en Jesús más que en Jesús, en una religión, um, la gente quedó, había un dolor muy fuerte porque la ciencia no avanzó, el conocimiento se detuvo. Y en la época moderna llegan muchas personas, muchos científicos o personas que razonaban y pensaban y decían, no es justo que no podamos pensar. Pero entonces hicieron algo que fue muy, muy triste o que llevó a la ciencia a otro punto de vista y fue decir, Dios no existe, nosotros vamos a demostrarlo y por eso vamos a desarrollar, vamos a darle una respuesta científica y certera a todas las cosas. Pero fue porque nos enseñó una verdad en el tiempo de la época medieval. Entonces, el pensamiento en esa época fue sacar a Dios de todos los ámbitos y fue un pensamiento generalizado. Y también así pasó o pasa hoy en día en la época contemporánea. Entonces, si nos damos cuenta, normalmente cada cultura, cada lugar tiene un grupo de pensamientos o un grupo de ideas que los caracterizan. Esto tiene otra manera de llamarse y es cosmovisión. La palabra cosmovisión significa cosmos y visión. Cosmos significa mundo y visión, pues ver la manera en la que veo el mundo sería decir cosmovisión, la manera en la que percibimos el mundo. Una cosmovisión normalmente es un grupo de pensamientos o ideas que tenemos. Podríamos pensar que como todas las personas somos diferentes, puede que todos tengamos una cosmovisión diferente, porque todos pensamos diferente y hacemos las cosas diferentes, aunque hay unas cosas en las cuales siempre nos parecemos. Por ejemplo, decir la cosmovisión de los colombianos o de los chinos o de los alemanes, tenemos unos rasgos entre la cultura que nos hacen muy parecidos, porque la cosmovisión, la manera en la que vemos el mundo, normalmente se forma de cómo vivimos, de las personas con las que hablamos, de la televisión que vemos, de los libros que leemos, de las cosas que escuchamos, las canciones, de lo que nos dicen nuestros papás, de la cultura, del ambiente, de lo que escuchamos normalmente. Entonces, la cosmovisión normalmente es lo que conocemos como esa manera en la que vemos el mundo, ese grupo de pensamientos. Cuando hablamos aquí de la unidad de pensamientos, pues básicamente estaríamos hablando de la unidad de cosmovisión. Sin embargo, pues la palabra cosmovisión no está en la Biblia, por eso vamos a revisar qué dice la Biblia acerca del pensamiento, que sería hablar de esas ideas que hacen parte de una cosmovisión. Revisemos entonces qué dice la Biblia y cuáles son los principios que podemos encontrar acerca de lo que es los pensamientos y cómo llegarnos a unir en pensamiento. Lo primero que necesitamos revisar es, lo primero que nos dice la Biblia, una de las cosas muy importantes es, habla de Dios como el fruto de todo pensamiento. ¿Dónde surgen los pensamientos? Claramente los pensamientos surgen en Dios. Normalmente hay una idea, puede ser una idea,
de pronto en la iglesia no, pero puede haber una idea afuera. Justamente se creó esta idea en el tiempo de la modernidad y es como los católicos le decían a la gente, la iglesia católica le decía a la gente, no piense, solo crea, no piense, solo crea. Entonces la gente vio a Dios como un Dios que no piensa. Si este Dios me dice que no piense, pues seguramente es porque es un Dios que no piensa. Hay una idea acerca del tema y los científicos y las personas de ciencia o las personas que buscan enseñar un conocimiento y no creen en Dios, normalmente hablan de Dios como un Dios que no piensa, que no razona, que no tiene nada interesante para decirnos. Pero claramente ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios y el Dios que vemos en la Biblia, del cual tenemos evidencia, es que es un Dios que tiene pensamientos. En Salmos, por ejemplo, dice que muy profundos son tus pensamientos. Está hablando de Jehová, está hablando de Dios. Dios tiene pensamientos profundos. Luego dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón son para todas las generaciones. Los pensamientos de Dios no son limitados. Los pensamientos de Dios son amplios, son para todas las generaciones. Si revisamos en Salmos 33, Salmos 45 también dice, has aumentado, Jehová, tu Dios, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. Sus pensamientos son innumerables, son maravillosos, son perfectos. También vemos que la Biblia habla, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. ¿Cómo son los pensamientos de nuestro Dios? Son pensamientos de paz y no de mal. Los pensamientos de Dios son profundos y además son amplios y además son buenos, además son amorosos. La Biblia nos habla de un Dios que piensa, un Dios que tiene la capacidad de generar pensamientos y que sus pensamientos son amplios, grandes, eternos. Entonces, aquí encontramos una primera idea y es, si Dios piensa, ¿cierto? Y sus pensamientos son increíbles y maravillosos, ilimitados. Y la Biblia dice que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es imagen? Imagen es que algo es igual, igualito, ¿sí? Como lo mismo. Pero semejanza es que es casi al mismo nivel, casi al mismo nivel, pero no llega al nivel. Es decir, cuando dice la Biblia que somos imagen y semejanza de Dios, es que está diciendo ustedes son iguales que Dios, tienen la misma esencia de Dios, pero no llegan al nivel de Dios. Es decir, ustedes como Dios es amoroso, ustedes son amorosos, ustedes son llamados ustedes pueden dar amor, pero Dios da amor a unos niveles que nosotros no podemos llegar, pero nosotros sí podemos amar. Entonces Dios piensa y Dios piensa, sus pensamientos son muy grandes, muy amplios, profundos, buenos. Nuestros pensamientos deberían entonces parecerse a sus pensamientos. No vamos a llegar claramente a ese nivel de los pensamientos de Dios, porque no somos Dios, pero sí somos llamados a tener pensamientos que revelen a Dios. Y ese es el primer principio. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fuimos hechos para tener pensamientos como los pensamientos de Dios. Fuimos hechos para pensar en grande, para soñar, para tener los pensamientos de justicia, de bondad, de amor. Eso es lo que fuimos llamados a pensar. Es nuestra esencia. Cuando dice que somos imagen y semejanza, está diciendo ustedes naturalmente, su naturaleza es como la mía. Nuestra naturaleza es como la naturaleza de Dios. Y esto es muy importante. Si tenemos claro que nos parece que somos naturaleza de Dios, entonces conocemos a Dios de una manera diferente y es yo quiero ser imagen de Dios, mostrar a Dios. Y lo primero en lo que puedo mostrar a Dios es en mis pensamientos. Muy importante, lo que pienso debe revelar al Dios vivo, al Dios que habla la Biblia, cómo son sus pensamientos. Y veamos lo que dice en Amos 4:13, dice, porque aquí que el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento. Muy importante, mire lo que dice, el que forma los montes, Dios, y crea el viento, Dios, y anuncia al hombre su pensamiento.
Dios quiere anunciar a los hombres sus pensamientos. El segundo principio es que Dios nos comunica sus pensamientos. Fuimos hechos para conocer los pensamientos de Dios. Claro, cuando lo primero que Dios hace cuando crea al hombre en Génesis 1:28 es que le dice a Dios, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad. Dios lo primero que hace cuando crea al hombre es que le habla y le comunica y le dice, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas, parafraseando. Fructifica la tierra, multiplica la tierra, llena la tierra, sojuzga la tierra. Dios hubiera podido crear al hombre y no decirle absolutamente nada. Dios creó los animales y no les dijo, no les anunció específicamente, creó los cielos, creó la tierra, pero Dios toma un tiempo para hablarle al hombre y decirle, bendecirlo, no solo decirle, bendecirlo, decirle su pensamiento. Esto es para lo que te he creado. Dios comunica sus pensamientos. Y lo vemos en la Biblia muchas ocasiones. Dios comunica sus pensamientos con Noé, con Abraham, con Moisés, con los jueces, con los reyes, con los apóstoles. Y Dios claramente comunica sus pensamientos con nosotros. Es decir, podemos conocer los pensamientos de Dios. Siguientes pasajes que podemos encontrar acerca de pensamiento. Proverbios 6:18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Si ustedes detienen un momento aquí el video, pueden leer todos los pasajes que encontramos: Proverbios 6:18, Jeremías 6:19, Mateo 15:19, Proverbios 21:5. Todos los pasajes que encontramos acá hablan de los pensamientos malos o los pensamientos del mal, como porque del corazón salen los malos pensamientos, dice por ejemplo Mateo 15:19. Y hay otros pasajes como Proverbios 23:7, Mateo 7:15 al 16, que está hablando de los pensamientos que no agradan a Dios o de los pensamientos que sí agradan a Dios. Por ejemplo, en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como pensamos, así somos. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Los malos pensamientos provienen de malas ideas, de lo que sucede en la vida, lo que sucede en la tierra. Las acciones malas vienen de pensamientos malos, pero las acciones buenas vienen de pensamientos buenos. Entonces aquí hay dos principios muy importantes. El tercer, bueno, ya quedamos en el tercero, es los pensamientos son el punto de partida de los planes. Si los pensamientos son buenos, los planes lo serán. Si los pensamientos no lo son, los planes serán malos. Muchas veces hay gente con ideas maravillosas, quieren hacer cosas increíbles, muy bonitas, pero si Dios no está en su pensamiento, puede que esos planes no sean buenos. Para que un plan sea bueno, es necesario que Dios sea el punto de partida de un pensamiento. Esto es muy importante. Necesitamos darle lugar a Dios en nuestros pensamientos para que nuestros planes sean buenos. Porque como dice el cuarto principio, las ideas tienen consecuencias. Lo que pensamos se traduce en acciones. Muchas personas dicen, lo que yo pienso nadie lo sabe y no afecta a nadie, pero no es así. Lo que una persona piensa lo afecta a él mismo y afecta a su entorno. Si una persona todo el día está pensando en dolor, el pasado, lo que me hicieron, lo que me dijeron, pues así va a actuar. Así va a vivir enojado, rencoroso, va a vivir, no va a poder confiar en la gente, siempre va a estar pensando me van a hacer daño. ¿Por qué? Porque así son sus pensamientos, así actúa él, como dice Proverbios 23:7. Y si por el contrario una persona siempre está pensando en lo mejor, está pensando en bondad, en amor, cómo doy, cómo hago, qué puedo hacer ahora, pues sus pensamientos también sus acciones también van a ser así. Va a mostrar bondad en sus acciones. Las ideas tienen consecuencias. Las ideas son como las raíces de un árbol.
Si la semilla, si la raíz es buena, el fruto va a ser bueno. Pero si la raíz no es buena, si no hay buena tierra, si no hay buena agua, no van a haber frutos. Entonces, por eso es tan importante el punto de partida de los pensamientos. Lo que pensamos, y esto tenemos que verlo en lo individual, lo que yo pienso puede llegar a afectar a los demás. Por eso es que la unidad empieza en el pensamiento. Necesitamos cada uno de nosotros ser conscientes de lo que estamos pensando para realmente mostrar a Dios a través de esos pensamientos. Y aquí llegamos al cuarto principio. Ahora bien, la Biblia también habla en Génesis 1:6, Génesis 6:2 y Génesis 6:11 acerca de los pensamientos. Cuando en los pensamientos vemos que se le quita el lugar a Dios, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Por ejemplo, en Génesis 1:6 dice, perdón, aquí hay un error, no es Génesis 1:6, Génesis 3:6, 2:6, perdón. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Dice, y la mujer vio. Cuando dice aquí vio, el verbo que dice acerca de la palabra vio, está refiriéndose a acercarse, observar, detenerse en él, alcanzarlo, tomarlo, meditarlo, pensarlo. La mujer tuvo que hacer todas esas acciones para llegar a accionar, pero todo empezó en un pensamiento. Ella le quitó el lugar a los pensamientos de Dios. Dios había sido claro: fructifiquen, multipliquen, sojuzguen la tierra. En eso piensen, dedíquense a eso, enfóquense en eso. Pero ella le quitó el lugar a esos pensamientos, a lo que Dios le había dicho, y le dio el pensamiento a lo que escuchó de la serpiente. Y ahora, lo que pasó después ya todos lo sabemos. Se desvirtuó, se dañó el plan que Dios tenía para la humanidad. Igual en Génesis 6:2, aquí vemos que es la edificación de la Torre de Babel. Dios les había dicho nuevamente: llenen la tierra. Después de que Dios salva a Noé y a su familia, les dice nuevamente: fructifiquen, sojuzguen, llenen la tierra. Pero hay uno de los descendientes que es Nimrod, y él lo que hace es todo lo contrario. En vez de llenar la tierra, se unen en un solo lugar y empiezan a construir una torre para llegar a Dios. Su pensamiento, ellos pensaron que eso era lo mejor. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de su pensamiento, de su corazón, era de continuo solamente mal. En su pensamiento no estaba la bondad, ya no estaba la bondad, le habían quitado el lugar a las palabras de Dios, le habían quitado el lugar de su pensamiento a Dios, y por lo tanto sus acciones eran malas, estaban desvirtuando el plan de Dios. Y aquí encontramos el quinto principio, y es: cuando los principios no parten del pensamiento de Dios, el plan de Dios se desvirtúa. Qué importante que cada uno de nosotros, primeramente, tengamos nuestro pensamiento en Dios. Porque si nos detenemos en otros pensamientos, puede que dejemos de conocer los pensamientos de Dios. Puede que Dios tenga sueños maravillosos para el lugar donde vivimos. Pero ese día de pronto yo me dediqué a pensar en mi vecino, o en la persona que me hizo daño, o en el pasado, o en el dinero que necesito, etcétera, y dejé de darle el lugar a Dios. Si le quité ese lugar a Dios, ¿es posible que Dios cumpla sus planes? Claro, porque Dios siempre va a cumplir sus planes, pero el problema es que de pronto yo ya no estaría en ese plan. Por eso es que es tan importante que mi pensamiento permanezca en Dios. También la Biblia nos habla aquí en estos pasajes: Isaías 65:2, Ezequiel 38:10, Isaías 65, Salmo 94:11, nos está hablando acerca de cuando, bueno, hay varios ejemplos, acá hay otros ejemplos. En 1 Corintios, otra vez: el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.
empieza a hablar de los hombres cuando están en pos de su propio pensamiento, como dice acá en Isaías 65:2, en pos de su propio pensamiento, concebirás mal pensamiento, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad, aquí también habla de que los pensamientos de los sabios son vanos y dijeron porque en pos de nuestros ídolos éramos. Entonces aquí empieza a hablar acerca de cómo hay dos corrientes de pensamiento cuando el pensamiento no está en Dios. Si nos damos cuenta, cuando la mujer dice que vio el fruto, pasaron dos cosas muy importantes. Lo primero es que prestó su pensamiento a lo que estaba diciendo el enemigo, la serpiente. Y lo segundo es que también le dio más valor a su propio pensamiento, es decir, a lo que ella estaba observando, o sea que puso su pensamiento por encima del pensamiento de Dios. Ahí encontramos las dos corrientes de pensamiento, pero esto no solo se queda allí. En la historia vemos muchos momentos, en la Biblia hay muchos momentos en los que los hombres pensaron que lo que ellos querían hacer era mejor, como los que quisieron hacer la Torre de Babel, o como los jueces y los reyes los reyes que quisieron hacer las cosas a su manera y olvidaron el pensamiento de Dios. Por ejemplo, recordemos al rey Saúl. Él pensó que era mejor no matar al rey de los amalecitas y perdonarle la vida, pero Dios había sido claro. Por causa de pensar su propio pensamiento, no solo se dañó el plan, sino que hubo consecuencias, pero profundas para él, perdió el lugar que Dios le había dado, un lugar de honor, el lugar de ser gobernante en el pueblo de Israel. Entonces, miremos que es un continuo, pasan muchos momentos en la Biblia, los hombres cuando le quitan el lugar a Dios y su pensamiento está basado en ellos mismos. Y el otro es cuando en vez de ponerse a ellos mismos, ponen otras cosas. Y es lo que conocemos como los ídolos, lo que habla tanto la Biblia, la idolatría. Y la idolatría, pues claramente viene de aquel que quiere hacerse igual a Dios, del enemigo. Él es el primero que le quiso quitar el lugar a Dios. Y claramente vemos que hay muchas maneras o muchas cosas que se podrían poner en el lugar de Dios, a lo cual se le podría dar un valor mucho mayor a lo que Dios ha dicho. Y estos dos tipos de pensamientos los conocemos hoy en día en la historia como humanismo y como animismo. Son las dos corrientes de pensamiento que existen normalmente. Entonces aquí las encontramos. El teísmo está en la mitad. El humanismo y el animismo son dos corrientes o dos mentiras o dos maneras en las que el pensamiento se puede desvirtuar. El teísmo básicamente es la verdad, la rectitud, o es una manera de llamarlo, ¿no? Pero claramente todo el teísmo es la verdad basada en Dios. Eso sería el teísmo. Si en mi pensamiento está en Dios, entonces eso es lo que Dios me pide, que lo conocemos como teísmo. Pero fuera de mi pensamiento en Dios hay dos tipos de pensamientos. El humanismo, que dijimos, es el hombre poniéndose en el lugar de Dios, y el animismo, que es el hombre poniendo en el lugar de Dios a cualquier otra cosa. Entonces encontramos que estas dos corrientes, el humanismo, por ejemplo, cree que Dios no existe, entonces el hombre es el ser más más importante digamos que el que tiene toda la soberanía sobre la tierra, y por lo tanto encontramos que el hombre está basado en sus propias ideas, lo mejor es lo que él piensa, las leyes son definidas por él. Se cree que en esta cosmovisión se cree que el hombre o el ser humano es el animal más fuerte. Entonces, esta corriente deja de lado a Dios, es lo que hoy en día se enseña en las escuelas, es lo que hoy en día vivimos en la economía, los hombres peleándose unos a otros por ser los mejores, el que más sabe, el que más tiene, el que mejor se ve.
etcétera. Esa es la idea del valor del ser humano, de sobre Dios, porque el hombre tiene un valor especial para Dios. Dios le dio un valor especial al hombre, pero no es ser Dios. Ese no fue el valor que Dios le dio al hombre. En el teísmo lo vemos. ¿Quién es el hombre en Dios? El hombre en Dios es un mayordomo, es un gobernante en la tierra, tiene una autoridad linda de parte de Dios, pero se puede desvirtuar ese pensamiento pensando, no, mejor que ser un mayordomo, mejor ser el dueño. Ese sería el humanismo. Y el animismo, por el contrario, es poner a cualquier cosa en el lugar de Dios, que es como los politeístas que tienen muchos dioses en India, que tienen animales que son dioses, o por ejemplo, en muchas religiones donde cosas son dioses, o por ejemplo en los indígenas que la naturaleza es Dios. Pero ¿saben qué es lo más preocupante de esto? Que aún podemos ser cristianos y tener un pensamiento animista, o ser cristianos y tener un pensamiento humanista. Una persona que es cristiana y conoce a Dios necesita entender la verdad tan clara, estar tan centrado en su pensamiento para verificar que en serio está teniendo un pensamiento teísta, un pensamiento basado en Dios y en su verdad, y no de pronto en otras corrientes. ¿Cómo podría ser un cristiano animista? Bueno, un cristiano podría ser animista si, por ejemplo, ah, piensa que Dios es importante. Sí, Dios es importante, Dios es lindo, Dios me concede, Dios, si yo necesito comer, tengo hambre, necesito comer, entonces yo voy a orar y voy a orar y voy a orar todo el día, y voy a orar 10 días, 20 días para poder tener el alimento, pero entonces puede pasar que um, la persona diga, he orado y nada, no tengo la comida, no tengo el alimento, pero de pronto es porque olvidó que Dios nos manda a trabajar. Eso podría ser un cristiano animista. No quiere decir que no vamos a orar, claro que vamos a orar. Es importante orar, pero también es importante accionar lo que Dios nos ha dicho. O ser humanista es por todo lo contrario, decir, para comer yo solo voy a trabajar, 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 y es esa persona que se desgasta y que no le da lugar a Dios también a nivel espiritual. Entonces, esas son las dos corrientes de pensamiento que se pueden llegar a generar y que pueden llegar a ser, a vivirse en un cristiano. Entonces, esto encontramos en la Biblia. Hay dos corrientes cuando Dios no está en el centro. Puede ser el humanismo o el animismo. Yo tengo que descubrir cuál estoy teniendo y qué debería hacer entonces, de analizar mis pensamientos y descubrir, estoy teniendo pensamientos animistas, estoy idolatrando algo. A veces podemos idolatrar la tristeza o la pobreza o la riqueza o a la familia, al esposo, a la mamá, etcétera. Cualquier cosa podríamos poner en lugar de Dios y no darnos cuenta que estamos siendo idólatras. Entonces, por eso es tan importante verificar que nuestro pensamiento esté en Dios. Deuteronomio 15:9 y Primera de Reyes también hablan acerca del pensamiento y dice que es posible que nosotros estamos llamados a guardar nuestros pensamientos. Dice, guárdate de tener un corazón de pensamiento perverso. Es nuestra responsabilidad cuidar nuestro pensamiento. Ese es nuestro llamado, cuidar nuestro pensamiento. Ese es el siguiente principio. También nos habla la Biblia en Salmos y en Proverbios, y aquí también en Proverbios, cuando habla de que al que piensa hacer mal le llamarán hombre de malos pensamientos. Entonces, lo que hace un hombre bueno o un hombre malo es que el centro de su pensamiento es Dios. Por eso es tan importante lo que pensamos. También vemos que la Biblia nos habla acerca de cómo poder tener los pensamientos correctos. Entonces, ¿cómo hago? Si ya identifiqué que no tengo la verdad, ¿cómo hago? Entonces, aquí nos habla y dice que Cristo renueva nuestros pensamientos. Si leemos estos versículos que están acá, vamos a ver, Cristo nos lleva a entender los pensamientos del Padre. Dice que Él conoce los pensamientos de Dios. Nadie más conoce los pensamientos de Dios. Él nos llama a transformar nuestra mente. Él nos llama a renovar por medio del Espíritu Santo y Él es el que nos puede dar firmeza
firmeza en nuestros pensamientos. Fuimos hechos para ello. Por ejemplo, en Mateo dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El llamado de Dios es muy claro. Somos llamados a tener los pensamientos de Dios. Somos llamados a mostrar evidencia de Dios. Entonces es muy importante que podamos realmente vivir y mostrar a Dios. Entonces, familia, pues estos son los principios que nos hablan acerca de los pensamientos que debemos tener en Dios. Entonces, bueno, ya para que podamos realizar la actividad también que se tiene propuesta en este tiempo, es muy importante que podamos revisar estos principios que hemos trabajado el día de hoy y revisar cómo podríamos entonces llegar a tener unidad de pensamiento.